Mi prometida me envió un mensaje de texto: necesitamos un descanso. No me contactes. Respondí: de acuerdo. Luego, en silencio, cancelé cada reserva de la boda que estaba a mi nombre. Semanas después, llamó, lista para reanudar, pero descubrió que nuestro lugar y proveedores ya habían sido reservados por otros. El pánico en su voz fue impagable. Yo, 32, hombre, trabajo como gerente de proyectos, lo cual es menos un trabajo y más un estado fundamental del ser. Mi vida son hojas de cálculo, cronogramas y mitigación de riesgos. Durante los últimos 4 años, mi proyecto principal fue mi relación con mi prometida, Ximena, 30. La boda, un evento masivo y costoso programado para el otoño, era la fase final y más compleja, gestionada en gran parte por Ximena y su autoritaria madre, Graciela. Yo era el socio silencioso que firmaba los cheques. Últimamente, una estática desconcertante había llenado el aire. Ximena estaba obsesionada con los detalles de la boda, pero parecía desconectada del matrimonio. Lo atribuía a los nervios prematrimoniales. Ese fue mi primer error de cálculo. Hace un mes, un mensaje de texto suyo aterrizó como un ataque táctico: Ximena, hola. Me siento abrumada con todo, la boda, nosotros, todo. Necesito un descanso. Uno de verdad, para aclarar mi mente y asegurarme de que esto es lo que realmente quiero. No me contactes. Me comunicaré cuando esté lista para hablar. No era una solicitud de espacio. Era una suspensión unilateral de nuestra vida juntos, comunicada por mensaje de texto. Me estaba poniendo en una estantería mientras decidía si yo seguía siendo el accesorio que quería. Mi cerebro de gerente de proyectos tomó el control. Cuando una de las partes interesadas principales se retira indefinidamente, no pausas el proyecto. Disuelves los contratos para mitigar los daños. Le devolví un mensaje de texto con una respuesta de 2 palabras: de acuerdo. Silencio de radio, tal como ella había solicitado. Decidí darle el descanso que quería, uno permanente. Esa noche, abrí nuestra monstruosa carpeta de la boda y creé una nueva hoja de cálculo: proyecto, disolución. La primera llamada fue al lugar, la Hacienda San Ángel. El depósito no reembolsable de $270,000 fue el golpe más grande. Hablé con la coordinadora, Beatriz. Hola, Beatriz. Soy Santiago. Tenemos la boda Vargas reservada para el 12 de octubre. Llamo para cancelar. Fui tranquilo y directo. Le dije que entendía que el depósito se perdía según nuestro contrato y que solo necesitaba rescindir el acuerdo. Se sorprendió por mi falta de drama y explicó que si volvían a reservar la fecha, su política era devolver el 75% del depósito. Le di las gracias y le dije que enviara la documentación. Uno menos. Pasé el resto del día desmantelando metódicamente la boda. El fotógrafo, Julián, tenía un depósito de $90,000. Era un buen tipo, dijo que si reservaba la fecha, me devolvería la mitad como cortesía profesional. El servicio de catering se quedó con el depósito de degustación de $55,000. La floristería se quedó con un depósito de $45,000. El cuarteto de cuerdas, $20,000. Cada llamada fue igual, tranquila, educada, final. Para el viernes, todos los contratos a mi nombre estaban rescindidos. La pérdida total inmediata no reembolsable fue de poco más de $220,000. Era una cantidad nauseabunda para quemar, pero infinitamente mejor que esperar como un tonto mientras decenas de miles más estaban en juego. La pieza final fue el anillo de compromiso de mi abuela. Era una reliquia familiar y no iba a permitir que se convirtiera en un peón en este juego. Fui al banco y lo puse en una caja de seguridad. Las siguientes semanas fueron extrañas. Viví en nuestro apartamento compartido rodeado de sus cosas, un museo de una relación muerta. Cuando los amigos preguntaban, solo decía: la planificación está en pausa. Anoche, exactamente 4 semanas después de su mensaje de texto, llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Siguió un mensaje de texto: Ximena, estoy lista para hablar. He tenido tiempo para pensar y te he extrañado como loca. Sé que podemos solucionar esto.
Estoy lista para reanudar la planificación. Llámame. La pura confianza en que yo era solo un programa en pausa esperando a que ella le diera al botón de reproducir era asombrosa. La llamé de vuelta. Su voz era despreocupada. Santiago. Me alegré mucho de ver tu nombre aparecer. Mira, estaba hecha un desastre. Totalmente estresada. Solo necesitaba aclarar mi mente. Ahora estoy mejor y estoy lista para volver a la carga. Necesitamos programar la degustación del menú. Mi madre me está presionando mucho. No hay ninguna degustación que programar, Ximena. ¿Qué quieres decir? No seas difícil, Santiago. El contrato con el servicio de catering fue rescindido, al igual que el contrato con el hotel, el fotógrafo y la floristería. El silencio de su lado fue pesado. ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma? No es broma. Dijiste que necesitabas un descanso y pediste que no te contactara. Una boda requiere un compromiso total. Cuando te retiraste, disolví el proyecto. Todas las reservas están canceladas. Su voz se tensó de pánico. ¿Tú? ¿Cancelaste la Hacienda San Ángel? ¿Sin hablar conmigo? Me dijiste explícitamente que no te contactara. Eso no significaba cancelar todo. Significaba darme espacio. Santiago, eso era un depósito de $270,000 Todos los amigos de mi madre van a venir. Llámalos de vuelta. Llama a Beatriz ahora mismo y arréglalo. No puedo. La fecha ha sido reservada de nuevo. Un cliente corporativo. Beatriz me va a enviar un cheque por un reembolso parcial. Un sollozo ahogado se escuchó a través del teléfono. ¿Reservada? No, estás mintiendo. No lo estoy. La Hacienda San Ángel ya no está disponible, Ximena. Tampoco Julián, el fotógrafo. Un sábado de octubre es una fecha popular. ¿Mi vestido? Las damas de honor. A mi madre le va a dar un infarto. Lo has arruinado todo. Hiciste esto por despecho. Hice esto por lógica, dije. No puedes poner la vida de una persona y cientos de miles de pesos y obligaciones en pausa mientras tú aclaras tu mente. Así no funciona una relación de pareja. Voy para allá. Vamos a arreglar esto. Mi madre viene conmigo. Colgó. La confrontación apenas comenzaba. Primera actualización aproximadamente una hora después de que colgara, sonó el timbre de mi puerta. Eran Ximena y su madre, Graciela, listas para la guerra. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Santiago, abre esta puerta ahora mismo. ¿Qué significa este numerito infantil?, exigió Graciela. Déjanos entrar, Santiago, añadió Ximena, con voz afilada. Tenemos que hablar sobre cómo vas a deshacer este desastre. El nivel de derecho que se atribuían era asombroso. No, ¿qué pasó? Si no, arregla lo que rompiste. No hay nada de qué hablar ni nada que arreglar, dije. Las decisiones están tomadas. Esto es semántica. Has humillado a mi hija deliberada y maliciosamente. La vergüenza. Esa es una consecuencia de que Ximena decidiera unilateralmente suspender nuestro compromiso por mensaje de texto. La voz de Ximena destilaba veneno. Hiciste esto para castigarme. Solo necesitaba un poco de aire. ¿A dónde fuiste a tomar aire, Ximena? No estabas en casa de tu hermana ni de tus padres. ¿A dónde fuiste durante 4 semanas a aclarar tu mente? El color desapareció de su rostro. Yo. Me fui con Isabela a Tulum. Era una mentira, y el pánico en sus ojos lo demostró. Mira, esto no tiene sentido, dije. Voy a devolver la contribución de tus padres para la boda en su totalidad. Ximena, envíame un mensaje con una hora para venir a buscar tus cosas. Las tendré en cajas. Graciela se burló. Ella vive aquí. No puedes simplemente echarla. Su nombre no está en el contrato de arrendamiento, repliqué. Ya no es bienvenida. Envíame una hora. Comencé a cerrar la puerta. La mano de Ximena se interpuso. El anillo de mi abuela. Santiago, dámelo,
La audacia. El anillo de su abuela. ¿Te refieres al anillo de mi abuela? Pertenece a mi familia. Me propusiste matrimonio con él. Es mío. Es un regalo. Esa es la ley. Era un regalo condicional, siendo la condición el matrimonio. El matrimonio no va a ocurrir. No lo vas a tener. Está en una caja de seguridad. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Sus gritos afuera sobre abogados finalmente se desvanecieron. Al día siguiente, comenzaron los juegos sucios. Graciela llamó a mi padre, inventando una historia sobre que yo había tenido un brote psicótico. Afortunadamente, mi padre se dio cuenta de la mentira. Después de que le expliqué la situación, el mensaje de texto, las 4 semanas de silencio, el anillo, se puso firmemente de mi lado. Ella puso la relación en pausa y luego se enojó cuando la tomaste en serio. Hiciste lo correcto. Déjame encargarme de Graciela. Eso fue un alivio, pero Ximena no había terminado. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos. Se había presentado una queja anónima a través de la línea directa de ética alegando que mi situación personal volátil estaba creando un ambiente hostil y cuestionando mi idoneidad para gestionar proyectos de alto valor. Era un intento transparente y malicioso de dañar mi carrera. Inmediatamente me reuní con mi director y con Recursos Humanos. Les expliqué la situación con calma. Estoy seguro de que esto está relacionado con el abrupto final de mi compromiso. Mi ex prometida no lo está manejando bien. Puedo asegurarles que mi situación personal no afectará mi conducta profesional. Apreciaron mi proactividad, aunque tenían que tomarlo en serio, estaba claro que sospechaban del origen de la queja. El ataque destinado a desestabilizarme solo endureció mi determinación. Esto ya no era una ruptura. Era una campaña en mi contra. Estaba a punto de descubrir que un gerente de proyectos siempre tiene un plan de contingencia. Segunda actualización: el sentimiento de merecerlo todo se volvió supernova. La queja en Recursos Humanos de mi trabajo se desvaneció después de que proporcioné un cronograma básico y editado. Mi historial hablaba por sí solo, y la queja fue desestimada como una denuncia maliciosa, pero demostró las tácticas de tierra quemada de Ximena. Luego, intentaron una emboscada. Vi el coche de Graciela en mi calle al volver a casa del gimnasio. Aparqué a una manzana de distancia y observé cómo Ximena, Graciela y su padre, Roberto, llamaban a mi puerta durante casi 1 hora. Estaban tratando de asediar mi casa. Simplemente me senté en mi coche y esperé a que se fueran. El evento principal se convirtió en la batalla por los bienes. Transferí la contribución completa de sus padres para la boda de vuelta a ellos. El correo electrónico que recibí en respuesta era de Graciela, usando la cuenta de su esposo: esta es una cantidad parcial inaceptable. Exigimos el reembolso de nuestra mitad de todos los depósitos perdidos y una compensación por el grave sufrimiento emocional y la humillación pública. Exigían que yo pagara por las consecuencias de las acciones de su hija. Lo reenvié a la licenciada Ocampo, la abogada que había contratado. Su respuesta fue una obra maestra de cerrazón legal, declarando que no les debía nada y que cualquier demanda adicional se consideraría acoso. Su siguiente movimiento fue un nuevo nivel de absurdo. Un mensajero entregó una factura detallada por $515,000. Me habían facturado retroactivamente por la existencia de Ximena en mi vida. Incluía un alquiler retroactivo por mi propio apartamento, una tarifa de consulta de diseño de interiores, de $90,000 por elegir un sofá y una tarifa de $180,000 por trabajo emocional y gestión del hogar. Era un intento de reformular nuestra relación como una serie de servicios por los que ahora yo estaba en deuda. La factura terminaba con una demanda del anillo de compromiso de la reliquia familiar, que valoraba en un estimado de $720,000. La licenciada Ocampo se rió cuando se lo envié. A esto lo llamamos una novatada, dijo. Una táctica de intimidación. Nosotros, sin embargo, no vamos a ignorar sus acciones. Aquí es donde mi venganza pasó de pasiva a activa. Descubrimos que Ximena había registrado su nuevo negocio boutique de planificación de eventos usando mi apartamento como la dirección comercial oficial, todo sin mi conocimiento. Esta era la palanca que necesitaba. La licenciada Ocampo redactó una carta formal de cese y desistimiento.
Era una obra de arte. Exigía que cesara inmediatamente de usar mi dirección para fines comerciales y que proporcionara prueba del cambio en un plazo de 15 días. Le notificaba que todo el correo comercial que llegara a mi dirección sería marcado como «devolver al remitente». Reiteraba que el anillo era un regalo condicional no negociable y adjuntaba una tasación del GIA que lo valoraba en unos mucho más modestos $250,000 acusándolos de una posible inflación fraudulenta del valor. Finalmente, declaraba que su ridícula factura sería utilizada como prueba de acoso y extorsión y le daba 10 días para programar una recogida supervisada de sus pertenencias desde el muelle de carga del edificio. La reacción fue explosiva. Recibí un correo electrónico de Roberto tratando de hacer de pacificador. Santiago, esto ha ido demasiado lejos. Los abogados, las amenazas. Simplemente devuelve el anillo y todos podremos seguir adelante. Respondí, Roberto, el tiempo de hablar se ha acabado. Tu hija y tu esposa han intentado dañar mi carrera, han asediado mi casa y han intentado extorsionarme. La situación está en manos de mi abogada. Los términos de su carta son los únicos términos. El anillo no es negociable. No volvió a escribir. La recogida se programó para el sábado. Pasé el fin de semana empaquetando hasta el último rastro de ella. Mientras sellaba la última caja, mi apartamento finalmente se sintió como mío de nuevo. El fantasma estaba siendo exorcizado. Comenzaron una guerra de desgaste, pensando que me doblegaría. Se equivocaron gravemente en sus cálculos. Actualización final: han pasado 3 meses. La guerra ha terminado. El día de la recogida fue un anticlímax. Ximena no apareció. 2 transportistas en una furgoneta destartalada recogieron las 27 cajas de subida del muelle de carga de mi edificio y se marcharon. Ni siquiera pudo enfrentarse a mí. Las amenazas legales se detuvieron en seco después de la carta de mi abogada. La combinación de la acusación de fraude, la amenaza sobre la dirección de su negocio y el acoso documentado fue suficiente para que se retiraran. Los acosadores siempre se rinden cuando alguien les responde con hechos. Las verdaderas consecuencias para ellos fueron sociales y financieras. Graciela y Ximena habían intentado salvar las apariencias contando a su círculo social que a mí me habían entrado dudas y que había dejado a Ximena plantada en el altar. Esto les salió espectacularmente mal. Una de las amigas de Graciela está casada con un socio principal de mi empresa. Cuando su marido escuchó la historia, supo que no cuadraba con la queja anónima en recursos humanos y mi manejo profesional de la situación. Le dijo a su esposa que, desde su perspectiva, yo era el estable. La noticia se extendió como la pólvora por su círculo y quedaron expuestas como mentirosas. Para personas tan obsesionadas con las apariencias, la humillación pública fue devastadora. Financieramente, quedaron arruinados. Perdieron el dinero del vestido de novia no reembolsable, los 6 vestidos de las damas de honor, la cena de ensayo y más. Perdieron cientos de miles de pesos, todo porque Ximena no pudo tener una conversación adulta. Su incipiente negocio de planificación de eventos, construido sobre los contactos de su madre, se marchitó y murió. Nadie la contrataría. Lo último que supe es que tuvo que volver a vivir con sus padres. La pieza final y satisfactoria del rompecabezas vino de un viejo amigo de la universidad. Vio a Ximena en un aeropuerto durante su descanso de 4 semanas. No estaba sola con su amiga Isabela. Estaba con su exnovio, al que siempre había llamado un error tóxico. No se había ido a pensar. Se había ido a probar su antigua vida, planeando recurrir a la seguridad que yo le proporcionaba si no funcionaba. Intentó tenerlo todo y se quedó sin nada. Mi vida, por otro lado, es tranquila y mía. Los $220,000 que perdí todavía duelen, pero los considero un impuesto por la libertad. Vendí el sofá que ella eligió y compré uno que realmente me gusta. El anillo de mi abuela sigue en el banco. Durante un tiempo, se sintió contaminado. Pero mi primo menor se comprometió recientemente. Él y su prometida son maravillosos, pero tienen dificultades económicas. He decidido darles el anillo, para que se convierta en parte de una nueva y feliz historia construida sobre una asociación real. Es la manera perfecta de reclamar una reliquia familiar, limpiando la mancha del sentimiento de merecerlo todo con un acto de amor genuino.
La venganza no fue ruidosa ni explosiva. Fue la ejecución fría y metódica de las consecuencias. Ella no quería contacto, así que le di un mundo de silencio. Ella y su familia creían que podían intimidarme hasta la sumisión, pero no estaban tratando con un desastre emocional. Estaban tratando con un gerente de proyectos. Y cuando un proyecto está condenado al fracaso, lo único sensato que se puede hacer es asumir las pérdidas y seguir adelante. Mi próximo proyecto soy yo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se ve claro. Historia 2. Estás tan desesperado por sentar cabeza, dijo ella, cancelando nuestra boda una semana antes de la fecha para irse a encontrarse a sí misma. Doné todas sus cosas a la caridad. Acaba de regresar con el corazón roto y embarazada de una aventura, y quiere que yo sea el padre. Se suponía que la semana antes de la boda sería un torbellino de emoción nerviosa. En cambio, fue un accidente de coche en cámara lenta. Estábamos sentados en la sala de estar de nuestro apartamento de 2 habitaciones, un espacio en el que había pasado los últimos 4 años construyendo una vida con ella. Teníamos la impresión final de la distribución de los asientos extendida sobre la mesa de centro, un testimonio de lo cerca que estábamos. La boda era el viernes. Era domingo. Simplemente no puedo hacer esto, Santiago, dijo Natalia, las palabras tan casuales, como si estuviera cancelando una reserva para cenar. El sonido de su voz hizo que los vellos de mis brazos se erizaran. Levanté la vista del plano de los asientos, mi mente todavía intentando poner a mi tía abuela Matilde junto a mi compañero de cuarto de la universidad, David, una combinación que estaba seguro de que terminaría en una amistad épica o en una orden de alejamiento. ¿Hacer qué, cariño? ¿No te gusta el arreglo floral?, pregunté, con una risa todavía en la garganta. Llevábamos toda la semana discutiendo sobre peonías contra dalias. Ella suspiró, una exhalación larga y cansada que era un poco demasiado teatral. No. La boda. Nosotros. Todo el asunto. La sangre se drenó de mi rostro. Mis manos, que habían estado sosteniendo un bolígrafo rojo, temblaron ligeramente. Lo puse sobre la mesa, y el pequeño clic resonó en el repentino silencio. Pensé que era una especie de broma elaborada y de mal gusto. Una broma pesada. Ella siempre había sido un poco dramática. ¿De qué estás hablando, Natalia? Las invitaciones están enviadas. El lugar está pagado. Mis padres vuelan desde Mérida el miércoles. Lo sé, dijo ella, su voz un poco más suave, pero todavía completamente desprovista de emoción real. Es solo que no estoy lista para una vida con una baya blanca y un trabajo de 9 a 5. Apreté la mandíbula. Unos años atrás, cuando ella luchaba por encontrar un trabajo después de la universidad, yo había conseguido un segundo empleo para cubrir su mitad del alquiler. Había cocinado cada cena, pagado cada cita y hecho todo lo que estaba en mi poder para darle el espacio y el tiempo para encontrarse a sí misma y descubrir sus pasiones. Cuando finalmente consiguió un trabajo como diseñadora gráfica, fue un gran alivio. Pero ella todavía veía mi carrera estable y segura como algo aburrido. Una baya blanca, un trabajo de 9 a 5, repetí, mi voz peligrosamente baja. ¿Te refieres a un hogar y una vida estable, Natalia? ¿Es así como lo llamas ahora? Porque eso es lo que ambos queríamos. Eso es lo que hemos estado construyendo durante 5 años. Se levantó y caminó hacia la ventana, evitando mi mirada. Simplemente no soy como tú. Estás tan desesperado por sentar cabeza. Has estado listo para esto desde que empezamos a salir. Necesito viajar, experimentar cosas, vivir. La palabra desesperado se sintió como un golpe físico. Era su desprecio por todo lo que yo había hecho, todo lo que había planeado, todo mi amor y compromiso reducidos a un patético defecto de carácter. ¿Así que eso es todo?, pregunté, con la voz plana. ¿Te vas? Una semana antes de nuestra boda, finalmente se giró para mirarme, con una expresión cruel y satisfecha en su rostro. Simplemente ya no estoy enamorada de ti. Lo siento. No puedo ser retenida por alguien que quiere ir tan a lo seguro. La miré, sintiendo como mi corazón se partía. La mujer a la que le había comprometido mi vida, la mujer que se suponía que era mi futuro, estaba de pie en nuestra sala de estar, diciéndome que yo era demasiado comprometido,
demasiado amoroso, demasiado seguro. Vi la bolsa de lona empacada junto a la puerta principal. Lo tenía todo planeado. Estaba tan satisfecha con su escape, con su recién descubierta libertad. Una ola de puro e inalterado impacto y dolor me invadió. Quería gritar. Quería suplicar. Quería exigir respuestas. Preguntar si había alguien más, si esto era solo una fase pasajera. Cuando abrí la boca, no salieron palabras. Simplemente la miré fijamente, a la hermosa y traicionera mujer que acababa de destrozar mi mundo. Está bien, fue todo lo que pude decir. Fue una única palabra hueca. Ella esbozó una pequeña sonrisa de alivio. Empacaré el resto de mis cosas más tarde. No te preocupes por nada. Me encargaré de todo. Pero sus palabras no me llegaron. Todo en lo que podía pensar era en mi salida silenciosa y digna. Me levanté, caminé a nuestra habitación y volví con mis llaves y mi cartera. Miré el plano de los asientos, el símbolo de todo lo que ahora se había ido. Y luego miré a Natalia, una extraña en mi casa. Simplemente me di la vuelta, abrí la puerta principal y me fui. No grité. No lloré. Ni siquiera me subí a mi coche de inmediato. Simplemente caminé, con el sol de la tarde cálido sobre mi piel. Caminé hasta que encontré un banco en un parque y me senté. Saqué mi teléfono, fui a mis contactos y me desplacé hasta su nombre, Natalia. La pequeña foto de su rostro sonriente, tomada hace un año en la playa de Acapulco, se sintió como un puñetazo en el estómago. Pasé el dedo sobre el botón de bloquear, y luego cerré el teléfono. No iba a darle la satisfacción de una reacción. Ella quería drama. Yo le iba a dar silencio. Durante 2 días, viví con una maleta en la habitación de invitados de un amigo. No le dije por qué estaba allí, solo que necesitaba un lugar donde quedarme por un tiempo. Era un viejo amigo de la universidad, un hombre que entendía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente dejarlo estar. No preguntó. Pasé esos días cancelando el catering, el fotógrafo, el DJ. Cada llamada telefónica era un nuevo y frío recordatorio de lo que se había perdido. Les dije que había habido un cambio de planes, y todos ofrecieron sus condolencias, lo que se sintió como sal en una herida abierta. Cuando finalmente regresé al apartamento, ella se había ido. Ni siquiera se había molestado en empacar todas sus cosas, solo lo esencial. Faltaba su ropa de diseñador, pero los jerseys feos que tenía desde la secundaria todavía estaban allí. Sus zapatos caros se habían ido, pero el par de zapatillas viejas y gastadas seguía junto a la puerta. Era un mensaje claro, solo se había llevado las cosas que consideraba valiosas y había dejado el resto para que yo me encargara. Una extraña calma se apoderó de mí. No había ira, solo una silenciosa sensación de finalidad. Revisé su armario y su cómoda, sacando todo lo que había dejado atrás, sus libros viejos, sus joyas baratas, sus fotos familiares. Lo metí todo en bolsas de basura. Pero no pude obligarme a tirarlo. En su lugar, conduje hasta un bazar de caridad local. Cuando me detuve en la puerta de donaciones, una voluntaria, una amable mujer mayor, salió a ayudarme. Parece que son muchas cosas, dijo, sonriendo amablemente. Limpieza de primavera, algo así, dije, con una sonrisa hueca en mi rostro. Solo despejando el pasado. Pasé las siguientes semanas en una nebulosa. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Mis amigos intentaron contactarme, pero mantuve la distancia. No estaba listo para hablar de ello, no con el dolor todavía tan fresco y en carne viva. Necesitaba estar solo. Necesitaba reconstruirme antes de poder enfrentar a nadie más. Empecé a mirar anuncios inmobiliarios. No para un nuevo apartamento, sino para una casa de verdad, un lugar para empezar de cero en mis propios términos. Encontré un pequeño bungalow descuidado en Tlalpan, a las afueras de la Ciudad de México. Tenía un gran jardín, un hermoso y viejo roble en el frente, y muchos problemas. Di un pago inicial con el dinero que había ahorrado para la boda. Fue un acto tangible y desafiante de reclamar mi futuro. Comencé a renovarlo yo mismo. El trabajo físico fue una distracción bienvenida. Derribé viejos paneles de yeso, arranqué linóleo y lijé antiguos suelos de madera. Cada golpe de martillo, cada capa de pintura,
era un pequeño y satisfactorio paso hacia la construcción de algo nuevo. Ya no era un hombre definido por un compromiso roto. Era un hombre construyendo su propia casa, su propia vida. El apartamento seguía siendo un fantasma, pero el bungalow se estaba convirtiendo lentamente en un hogar. No pensaba en Natalia. No quería saber dónde estaba ni con quién. Su capítulo en mi vida estaba cerrado, el libro donado a la caridad. Era un hombre que lo había perdido todo, pero también era un hombre al que se le había dado un lienzo en blanco. Estaba listo para pintar. Pasó un año. Mi vida era casi irreconocible, y amaba cada minuto de ella. El bungalow era ahora un hogar. La pintura descascarada había desaparecido, reemplazada por un gris profundo que hacía resaltar las molduras blancas. Los suelos brillaban. El jardín estaba lleno de las flores que siempre había querido plantar, un desorden vibrante y caótico de color y vida. Era mío, por completo. Mis días eran un ritmo satisfactorio de trabajo, renovación y paz. El dolor de la ruptura se había atenuado hasta convertirse en un recuerdo silencioso, una lección aprendida. Un martes, mientras estaba sentado en mi terraza trasera recién construida disfrutando de una cerveza, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Santiago, ¿cómo has estado? Me quedé mirando las palabras, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. La forma en que lo escribió vacilante, familiar, pero de un número que no conocía solo podía significar una persona. No respondí. Simplemente borré el mensaje y bloqueé el número. No iba a dejarla entrar de nuevo. Unas semanas más tarde, llegó otro texto de un número diferente. Este era más desesperado. Santiago, por favor no me ignores. Sé que me equivoqué. ¿Podemos hablar? De nuevo, lo borré. Luego, unos días después, llegó una llamada de su madre. No había hablado con ella en un año, y su voz sonaba un poco tensa. Santiago, cariño, soy Susana. Natalia está pasando por un momento difícil. Realmente le vendría bien un amigo ahora mismo. Está tan perdida. Sentí una oleada de ira, no hacia ella, sino por la audacia de todo aquello. Tuve que elegir mis palabras con cuidado. Susana, les deseo todo lo mejor, pero Natalia y yo no hemos hablado en un año. No somos amigos. He seguido adelante. Pero Santiago, ella. Ella tiene noticias para ti. No le está yendo muy bien. Las cosas no salieron como estaban planeadas. Esa es su responsabilidad, no la mía, dije, con voz firme. Les deseo lo mejor a ambas, pero no puedo ser parte de su vida. Adiós, Susana. Colgué y también bloqueé su número. Eran todas tóxicas, solo que de diferentes maneras. Luego vino el texto final que fue como un puñetazo en el estómago, desde otro número más. Era solo una foto, una imagen granulada de una ecografía. Debajo, 2 palabras, estoy embarazada. Un segundo texto siguió inmediatamente. Me dejó. Dijo que no estaba listo para sentar cabeza, igual que yo. Santiago, por favor, te necesito. Sé que eres el único que puede ser un buen padre. Me equivoqué. Arreglemos esto. Ahí estaba. La gran, irónica y kármica justicia de todo. El hombre por el que me había dejado, el que se suponía que le daría una vida emocionante y aventurera, la había desechado tal como ella me había desechado a mí. Y ahora recurría al hombre al que había llamado, desesperado por sentar cabeza, para que limpiara su desastre. Quería que yo interviniera y fuera el padre de un niño que no era mío. No respondí. El silencio era la única respuesta que merecía. Pasaron 3 semanas en silencio. No volví a saber de ella. Estaba disfrutando de una pacífica mañana de domingo, sentado en mi sala de estar con mi nuevo perro, un tonto cachorro de Golden Retriever llamado Cooper, cuando oí un golpe en la puerta. Era un golpe firme pero vacilante, no el tipo de golpe que da un repartidor. Abrí la puerta y la vi, Natalia. Parecía cansada, con los ojos enrojecidos y la ropa un poco desaliñada. Estaba obviamente embarazada, con un bulto pequeño pero notable bajo su abrigo. Estaba de pie en mi porche, con una sonrisa nerviosa en su rostro, pero sus ojos tenían una mirada desesperada y necesitada.
Su mirada pasó por encima de mí hacia el interior de mi casa, las estanterías personalizadas que había construido, el cálido resplandor de la chimenea, los nuevos suelos de madera. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de sorpresa y arrepentimiento cruzando su rostro. Santiago, dijo, con voz débil. No puedo creerlo. Este lugar se ve increíble. ¿Es tuyo? Asentí una vez. ¿Qué quieres, Natalia? Dio un paso adelante como para entrar, pero no me moví. Mantuve la puerta entreabierta, una clara barrera entre nosotros. Vine a hablar contigo. No respondiste a mis mensajes. No, no lo hice, dije, con voz plana. Pensé que mi silencio era bastante claro. Empezó a llorar, lágrimas de verdad esta vez. Lo sé. Lo siento mucho. Me equivoqué en todo. Él simplemente se fue. Me dijo que no estaba listo para ser padre, y simplemente desapareció. Fui tan estúpida. Él no era un hombre de verdad como tú. Un hombre de verdad al que dejaste una semana antes de nuestra boda, dije, con un destello de diversión en mi voz. Un hombre que estaba, desesperado por sentar cabeza. Esa fue tu cita exacta, ¿no es así? Su rostro se descompuso. Fui una idiota. Fui egoísta y no sabía lo que tenía. Pero he vuelto. Y te necesito, Santiago. Necesito que seas el padre que este bebé merece. Siempre has querido sentar cabeza. Esta es nuestra segunda oportunidad. Intentó apelar a mi yo del pasado, al hombre que conocía, al hombre que había sido un compañero devoto, al hombre que habría estado encantado con la idea de una familia. Pero ese hombre se había ido. Seguía siendo yo, pero había evolucionado. Ya no era el tipo que arreglaría el desastre de otra persona. Natalia, escúchame, dije, mi voz tranquila pero firme. No mostré ira ni simpatía, solo una especie de finalidad desapegada. Esa parte de mi vida ha terminado. He seguido adelante. Me dejaste porque no querías la vida que yo estaba construyendo. Así que construí una para mí, solo. Y es mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Tengo mi propia casa, un perro genial y paz. Eres parte de mi pasado, y no eres parte de mi futuro. No te necesito, y ciertamente no necesito las consecuencias de tu vida emocionante. Soy feliz por primera vez en mucho tiempo. No me disculparé por eso. La miré, y finalmente lo vio, la completa y total distancia emocional. No estaba enojado. No estaba herido. Ella era simplemente una extraña en mi porche, sosteniendo un pasado que yo había descartado hacía mucho tiempo. Adiós, Natalia, dije suavemente, y sin otra palabra, cerré la puerta. La cerré con llave, un clic final y definitivo. Cooper se acercó y me dio un codazo en la mano, queriendo una caricia. Me arrodillé y le rasqué la oreja. La vida era buena. Era muy, muy buena. Historia 3. Mi esposa declaró, me cansé de fingir. Nunca te amé. Para herirme, yo le dije, finalmente, honestidad. Cuando le entregaron los papeles que demostraban que yo ya había separado nuestros bienes hacía meses, se dio cuenta de que yo también había dejado de fingir. Yo, 38, hombre, supongo que debería haberlo visto venir. Mirando hacia atrás, todas las señales estaban ahí. Simplemente elegí ignorarlas porque la amaba, o creía que la amaba. Quizás ambos estábamos fingiendo. El jueves pasado, mi esposa, Sofía, 36, me hizo sentar después de la cena. Tenía una energía extraña, como si hubiera estado ensayando algo. Entonces lo soltó. Me cansé de fingir. Nunca te amé. En realidad, no. Me casé contigo porque era seguro, estable y mis padres te aprobaban. Pero ya no puedo seguir con esto. La cosa es que ella claramente esperaba que me derrumbara, que suplicara, que llorara. En lugar de eso, solo asentí y dije, finalmente, honestidad. Gracias por eso. Su rostro pasó por unas 5 expresiones diferentes en 2 segundos, confusión, ira y luego esa extraña mirada triunfante. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué más hay? Acabas de decirme que todo nuestro matrimonio fue una mentira.
Al menos ahora podemos dejar de fingir. Empezó a despotricar sobre lo frío que era yo, sobre cómo esto demostraba que yo tampoco la había amado de verdad. Luego vino el remate. Quería la casa, obviamente, la mitad de todo, obviamente, y una pensión alimenticia porque había desperdiciado sus mejores años conmigo. Yo solo dije, probablemente deberíamos involucrar a los abogados. Y aquí está lo que Sofía no sabía. Hacía 6 meses, finalmente había admitido ante mí mismo lo que había estado negando durante años, no solo era infeliz, sino que me despreciaba activamente. Cada logro que yo tenía era recibido con indiferencia. Cada interés mío era aburrido o raro. Ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba de mi día. Hizo planes con sus amigas en nuestro aniversario. 2 veces. Así que empecé a prepararme, no por venganza, sino por lo inevitable. Llevaba meses viviendo como un hombre soltero financieramente. Compras de supermercado por separado, nunca notó que dejé de comer su comida. Cuentas de streaming separadas, creé mis propios perfiles. Dejé de contribuir a las compras conjuntas. ¿Quería ese nuevo juego de sala? Se lo compró ella misma con nuestro dinero, que en realidad era solo suyo, de su cuenta. Había estado separando lenta y legalmente nuestras vidas entrelazadas. ¿El negocio que empecé hace 3 años? Nunca la agregué como socia, a pesar de sus suposiciones. ¿La propiedad de alquiler que heredé de mi tío? Sigue únicamente a mi nombre. Nunca pidió ser agregada, probablemente porque la llamaba ese basurero, y se negaba a ayudar a administrarla. ¿Mi Afore? Cambié a mi hermana como beneficiaria hace meses durante el periodo de inscripción abierta. El lunes por la mañana, no solo le entregaron los papeles del divorcio, sino una declaración financiera completa que mostraba exactamente que era mío, que era suyo y que era realmente un bien conyugal. Alerta de spoiler, era mucho menos de lo que ella pensaba. La casa fue comprada antes de nuestro matrimonio con la herencia de mi abuela, nunca había puesto su nombre en la escritura. Legal, ética y completamente mía. Esa propiedad de alquiler que ella llamaba un basurero genera 38,000 pesos al mes en ingresos pasivos, también mía. El negocio que ella dijo que nunca llegaría a nada. Valorado ahora en unos 3,2 millones de pesos, sigue siendo mío. Nuestros bienes conyugales reales, 2 préstamos de carro, ambos con saldo negativo, unos 300 pesos en sus ahorros, 145,000 en los míos y algunos muebles. Me llamó, gritando, en menos de 1 hora. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? ¿Por qué no me hablaste de la valoración del negocio? Sofía, hace 3 días me dijiste que nunca me amaste. Solo estoy de acuerdo contigo. Ambos deberíamos dejar de fingir. Pero no lo decía en serio. Solo estaba enfadada. No puedes simplemente. ¿No puedo simplemente qué? ¿Proteger los bienes que tenía antes de nuestro matrimonio? ¿Dirigir un negocio que nunca apoyaste? Dijiste que querías honestidad. Esto es honestidad. Me colgó. Ahora su familia me está acribillando el teléfono a llamadas, llamándome desalmado. Su madre me dejó un mensaje de voz diciendo que estoy desechando a una buena mujer por un arrebato emocional. ¿Un arrebato? Intenté con 6 años de desprecio disfrazado de matrimonio. No soy vengativo. He propuesto una separación limpia. Ella se queda con su carro, yo me quedaré con el mío. Sus ahorros, su cuenta de jubilación. Incluso le daré 3 meses para que encuentre un lugar, sin pagar alquiler. Pero la casa, el negocio, la propiedad de alquiler. Eso se queda conmigo. Su abogado contactó al mío ayer. Al parecer, ella alega que he sido abusivo financieramente al planear esto en secreto. Mi abogado se rió. Planear un divorcio no es abuso, es prudencia. ¿La parte más divertida? Ahora me está bombardeando de amor. Mensajes de texto sobre que, no lo decía en serio, que estaba solo estresada, y que podemos superarlo. Hoy me envió una foto de nuestra boda con un ¿recuerdas este día? Sí, lo recuerdo. Recuerdo pensar que era el hombre más afortunado del mundo. Ahora sé que ella estaba pensando que se había asegurado su boleto de lotería.
Ya no estoy enfadado. Simplemente soy libre. Por primera vez en años, no tengo que fingir que sus comentarios despectivos no duelen. No tengo que actuar como si no me diera cuenta de que nunca pregunta por mi día, pero espera que escuche peroratas de 1 hora sobre sus compañeros de trabajo. No tengo que fingir cuando se burla abiertamente de mí delante de sus amigos. Ambos estamos siendo finalmente honestos. ¿No es eso lo que ella quería? Primera actualización. Bueno, el sentido de merecimiento ha alcanzado nuevas cotas. Primero, Sofía intentó mudar a su novio a mi casa. Sí, novio. Aparentemente, el "nunca te amé" venía con un acompañamiento de "porque llevo 8 meses viendo a Ricardo, el de mi clase de CrossFit". No me habló de Ricardo directamente. No, simplemente apareció el sábado por la mañana con él y un camión de mudanzas, alegando que, como legalmente seguía siendo mi esposa, tenía todo el derecho de mudar a un compañero de piso, para ayudar con los gastos. Ricardo se quedó allí con aire de suficiencia mientras ella explicaba que esto era perfectamente legal. Mi abogado me había preparado para algo así. Con calma, les mostré el correo electrónico impreso de mi abogado que explicaba que, si bien ella tenía derecho a residir durante los 3 meses que yo había ofrecido, no tenía derecho a mudar a ocupantes adicionales. Ricardo intentó encararme, preguntando, ¿qué clase de hombre echa a su esposa? El tipo de hombre cuya esposa acaba de admitir que nunca lo amó y que lo ha estado engañando durante 8 meses. Oye, Ricardo, ¿te dijo que la casa no es un bien conyugal? Solo para comprobar. Su cara fue impagable. Al parecer, Sofía no había mencionado ese pequeño detalle. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente desquiciada. Después de que me negara a dejar que Ricardo se mudara, Sofía decidió organizar una fiesta de divorcio en mi casa mientras yo estaba en el trabajo y la cargó a una tarjeta de crédito que pensaba que todavía estaba vinculada a mi cuenta. Llegué a casa y me encontré con unas 20 personas en mi patio trasero, un DJ, comida de catering y una pancarta que decía, "Finalmente libre". La policía fue muy comprensiva cuando expliqué la situación, la fiesta se acabó muy rápido. ¿La tarjeta de crédito? Había estado usando una tarjeta mía antigua que yo había denunciado como perdida hacía 6 meses y que había reemplazado. Los cargos fueron rechazados. La empresa de la fiesta ahora la está persiguiendo por la factura de 58,000 pesos. Pero esperen, hay más. Fue a mi negocio ese que nunca apoyó, por el que nunca preguntó, que nunca le importó hasta que se enteró de que valía algo y les dijo a mi socio y a mis empleados que ella iba a tomar el control como copropietaria y que yo estaba teniendo un colapso mental. De hecho, intentó acceder a nuestra cuenta bancaria empresarial en el banco, afirmando ser socia. Gracias a Dios por el rastro documental. El gerente del banco me llamó inmediatamente y yo le proporcioné nuestro acuerdo de sociedad que demostraba que ella no tiene ninguna participación. También tuve que enviar un correo electrónico a todos los empleados y clientes aclarando la situación. ¿Profesional? No. ¿Necesario? Absolutamente. Su abogado la dejó ayer. Al parecer, intentar acceder fraudulentamente a cuentas empresariales y mentir sobre la participación accionaria cruzó la línea. Ahora se representa a sí misma. Hoy, presentó una queja diciendo que estoy ocultando activos porque debo tener más dinero del que declaro. Su prueba: compro cereales de marca y no recorto cupones. No estoy bromeando. Presentó recibos del supermercado como prueba de mi estilo de vida lujoso. Mi abogado se lo está pasando en grande. En 30 años de práctica, dijo, nunca he visto a nadie alegar unas azucaritas como prueba de riqueza oculta. Mientras tanto, Ricardo ya la ha dejado. Resulta que cuando se dio cuenta de que ella no iba a conseguir una casa y la mitad de un negocio, de repente recordó que no estaba listo para una relación seria. Ella ha estado publicando frases motivacionales vagas en las redes sociales sobre conocer tu valor y elevarte por encima de la traición. La ironía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Mañana es nuestra primera audiencia de conciliación. Ella exige la casa, sobre la que no tiene ningún derecho legal. El 50% de mi negocio, sobre el que no tiene ningún derecho legal. Una pensión alimenticia vitalicia en un estado que la limita a un máximo de 5 años.
El carro de mi abuela, un Mustang de 1967 que restauré yo mismo antes de que nos conociéramos. 2,000 pesos por daños emocionales, algo que no existe en los procedimientos de divorcio. Mi contraoferta sigue siendo la misma, una separación limpia de los bienes conyugales reales, 3 meses para mudarse y cada uno por su lado. Su madre volvió a llamar, esta vez llorando sobre cómo estoy, destruyendo a su niñita. Le pregunté si sabía lo de Ricardo. La línea se quedó en silencio. Eso es diferente, dijo finalmente. Tú la empujaste a ello por no estar disponible emocionalmente. Señora, su hija acaba de admitir que nunca me amó y que se casó conmigo por estabilidad. ¿Cuánta más disponibilidad emocional debería haber tenido con alguien que estuvo mintiendo desde el primer día? Colgó. ¿La parte más loca? Sofía sigue actuando como si yo fuera el irrazonable, como si su declaración de que nunca me amó fuera algo que las esposas dicen a veces, como comentar sobre el tiempo. Genuinamente no puede entender por qué no lo supero, y le doy la mitad de todo lo que poseía antes de conocerla. Segunda actualización. La audiencia de conciliación fue todo un espectáculo. Sofía apareció con un conjunto de diseñador completo, con las etiquetas nuevas metidas pero visibles, e inmediatamente comenzó a llorar sobre cómo se ha visto, obligada a vivir en la pobreza, desde que la eché. Sigue en mi casa, sin pagar alquiler, usando mis servicios. La mediadora le pidió que explicara a qué se refería con pobreza. Dijo que tuvo que cancelar su membresía mensual del spa y que ya no podía permitirse sus citas semanales de manicura. El rostro de la mediadora fue profesionalmente neutral, pero vi cómo le temblaba un ojo. Luego, Sofía jugó lo que pensó que era su as bajo la manga. Afirmó que estaba embarazada. Dijo que se había enterado la semana pasada y exigió que detuviera el divorcio de inmediato, por el bien de nuestro hijo. Mi abogado, con calma, pidió pruebas. Ella dijo que no necesitaba probarlo. La mediadora le explicó que, de hecho, sí que tenía que hacerlo. Sacó una foto de una prueba de embarazo de su teléfono, sacada de Pinterest. La mediadora la reconoció porque, al parecer, no es la primera vez que alguien intenta esto. Cuando la pillaron, rompió a sollozar diciendo que el estrés que le he causado le hizo tener un aborto espontáneo del embarazo inexistente. La mediadora pidió un receso. Durante el receso, su nuevo abogado encontró a uno lo suficientemente desesperado como para tomar su caso por un posible porcentaje de las ganancias. Intentó argumentar que mi negocio fue en realidad idea suya. ¿Su prueba? Un mensaje de texto de hace 3 años en el que ella decía, ¿por qué no haces algo con los ordenadores, ya que siempre estás en el tuyo? Eso es todo. Esa fue su contribución fundacional a mi empresa de consultoría de tecnologías de la información. Pero aquí es donde el karma realmente hizo acto de presencia. ¿Recuerdan esa propiedad de alquiler que ella llamaba un basurero? ¿Esa con la que se negó a ayudar? Bueno, Sofía decidió tomar el asunto en sus propias manos. Fue allí y les dijo a mis inquilinos que yo era un casero abusivo que iba a ir a la cárcel, y que debían dejar de pagarme el alquiler a mí y pagárselo a ella, como la verdadera propietaria. Incluso les dio un contrato de arrendamiento con su firma. Mis inquilinos, una encantadora pareja de jubilados, me llamaron de inmediato. Grabaron todo con su timbre RIN. Fraude, intento de robo, suplantación de identidad. Todo en cámara. Al principio no quería presentar cargos, pero mi abogado insistió. No se trata de venganza, dijo. Se trata de protegerte a ti y a tu negocio de alguien que está escalando la situación. Fue arrestada el martes pasado. De repente, su posición de negociación se debilitó mucho. Su abogado la dejó de nuevo. Su madre finalmente dejó de llamar después de que le envié la grabación del RIN. Incluso sus amigos se han quedado callados. En la audiencia final de ayer, representándose a sí misma de nuevo, intentó una última jugada. Afirmó que yo la había estado manipulando emocionalmente durante años, obligándola a fingir que no me amaba y que su confesión era en realidad culpa mía porque la había programado para que se hiciera daño a sí misma. La jueza, Dios bendiga a esta mujer, la miró por encima de sus gafas y dijo, «Señora, ¿está usted afirmando que su marido la manipuló para que tuviera una aventura de 8 meses?» Bueno, cuando lo pones así. Lo estoy poniendo así porque eso es lo que usted está diciendo. Por favor, continúe. No pudo.
Sentencia final, una separación limpia de los bienes conyugales reales, unos 200,000 pesos para cada uno después de las deudas. Tiene 30 días para desalojar la casa, no los 3 meses que ofrecí originalmente. Sin pensión alimenticia. Ella es responsable de sus propias costas legales. Los cargos de fraude son un asunto separado y están en curso. Al salir del juzgado, lo intentó una vez más. Si te amé, ¿sabes? A mi manera. Tu manera incluía mentir, engañar e intentar robarme. Nunca luchaste por mí. Si me hubieras amado, habrías luchado por mí. Sofía, me dijiste que nunca me amaste. Trajiste a tu novio a nuestra casa. Cometiste fraude contra mis inquilinos. ¿Por qué se suponía exactamente que debía luchar? Se quedó allí, con una mirada genuinamente confundida, como si todavía no entendiera que las acciones tienen consecuencias. Se suponía que debías amarme lo suficiente como para ignorar todo eso. Y ahí está, el resumen perfecto de nuestro matrimonio. Se suponía que yo debía amarla lo suficiente como para ignorar que ella no me amaba a mí. Se mudó ayer. Dejó la llave en la encimera con una nota: espero que ahora seas feliz. Lo soy, de hecho. Por primera vez en años, soy genuinamente feliz. Estoy saliendo con alguien ahora, la conocí en una reunión de propietarios de pequeñas empresas. Ella sí que pregunta por mi día. Piensa que mi propiedad de alquiler es una inversión inteligente. Celebra mis victorias. Resulta que cuando dejas de fingir, cuando dejas de aceptar menos que el respeto básico, cuando dejas de financiar el desprecio de otra persona hacia ti, la vida mejora mucho. Sofía publicó ayer en las redes sociales sobre sobrevivir al abuso narcisista y encontrar su verdad. Los comentarios son poco comprensivos. Al parecer, la nueva novia de Ricardo encontró la publicación y añadió algo de contexto sobre la cronología de su relación, con pruebas. Mi ex-suegra me envió un último mensaje de texto: lo siento. No la criamos para que fuera así. No respondí. Hay cosas que no necesitan palabras. El caso de fraude sigue pendiente, pero mi abogado dice que probablemente obtendrá libertad condicional y tendrá que pagar una restitución a la empresa de la fiesta y posiblemente daños a mí por el intento de robo del alquiler. Ahora vive con sus padres, trabajando en la firma de contabilidad de su padre. Las malas lenguas dicen que le cuenta a todo el mundo que la abusé financieramente al ocultar mis bienes prematrimoniales. ¿Saben cuál es la parte más loca? Ella todavía cree genuinamente que es la víctima aquí. En su mente, yo soy el villano que se negó a entregar los bienes que poseía antes de conocerla, que no dejó que su novio se mudara a mi casa, que no financió su estilo de vida después de que ella admitiera no haberme amado nunca. Pero ya no me importa lo que piense. Yo también he dejado de fingir. La casa está en paz ahora. Renové el dormitorio principal, algo que ella nunca me dejó hacer porque quería contratar a un diseñador caro que no podíamos permitirnos. Me costó 55,000 pesos hacerlo yo mismo y se ve fantástico. Mi negocio acaba de conseguir un gran contrato. La propiedad de alquiler tiene una lista de espera de posibles inquilinos. La vida es buena cuando dejas de fingir que no lo es. Edición, ya que algunas personas preguntaron: sí, los cargos de fraude son reales y están en curso. No, no me siento mal por ello. Intentó robar a mis inquilinos y cometer fraude. Eso es un delito. Además, sí, me quedo con el Mustang. Ella ni siquiera tenía licencia de conducir. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.